un pedacito y luego me trae ahí masticándolo y luego me toca dar clases de eso en la licenciatura o en la maestría. Doy clases en la licenciatura y en la maestría de consejería bíblica y luego hago un devocional y bueno, ahí me trae el Señor mareándome con ese tema, ¿verdad? Y digo mareándome porque me regresa, me da un poco más y luego me vuelve a regresar hasta que yo lo entienda de manera correcta, ¿sí? Hasta que yo pueda también expresárselo de la manera correcta que Dios lo quiere hablar. Y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo nosotros podemos formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Amén. ¿Alguien está interesado? Amén. ¿Los jóvenes están aquí? ¿Sí? ¿Todos? Ok, porque quiero que hagan sus anotaciones y me lo pongan ahí en el grupo que tenemos de Pacto Teens. ¿Ok? ¿Sí, chicos? Amén. Amén, los chicos, no se hagan, aquí los estoy viendo. Dice Jaime, amén, gloria al Señor. Con uno que diga, con ese me voy. Muy bien. El miércoles que pasó, el pastor estuvo compartiendo un poderoso mensaje sobre el nombre de Cristo, la importancia de tener la autoridad dada en el nombre de Cristo. Y bueno, si usted no lo vio, yo le animo a que entre a la página de Facebook de Pacto Vivo para que pueda verlo. Los mensajes que nosotros damos son para que usted pueda ir caminando, para que usted pueda ir entrenándose. Pero yo lo sigo animando a que podamos tener devocionales en la mañana, que usted aprenda a leer su Biblia, que usted se tome el tiempo y mire, la Biblia no se lee Isaías hoy, Juan mañana, Deuteronomio pasado mañana. La Biblia se lee en orden. Si usted va a agarrar un libro, tiene que leerlo del capítulo 1 hasta donde termine, ¿sí? Yo estoy leyendo de vuelta los Salmos y lo estoy leyendo con otro entendimiento y me estoy haciendo tres preguntas que tienen que ver con la manera en la que yo puedo ver, puedo interpretar, pero no es mi interpretación. Y le voy a decir cómo lo haga por si quiere anotarlo, si le interesa tener más comunión con Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios y lee un capítulo, por ejemplo, lee el Salmo 1, usted tiene que pensar quién es Dios en esa porción, solo en el Salmo 1. ¿Quién es Dios aquí? ¿Sí? ¿Cuáles son los sentimientos? Número 2, ¿cuáles son los sentimientos y las emociones? Que el que está escribiendo puede ser Coré, puede ser David, puede ser Salomón, el que sea que esté escribiendo el libro que usted esté leyendo, cuáles son los sentimientos y las emociones que está sintiendo. Pues se puede sentir oprimido, se puede sentir feliz. ¿Cuáles son las emociones que usted observa? Primero, ¿quién es Dios en esa porción de la escritura? Número 2, ¿cuáles son los sentimientos y las emociones de quien está escribiendo el Salmo? Y número 3, ¿qué voy a agarrar para mí? Si la palabra está exhortándole, usted tiene que ver la palabra como un espejo. Y deje de pensar, de veras, deje de pensar que lo que está haciendo, ¿lo está haciendo mal o lo está haciendo bien? ¿Sí? Porque si usted siempre está pensando que todo lo que hace está mal, nunca va a poder avanzar. Pero si usted piensa que todo lo que hace lo hace bien, tampoco va a crecer. ¿Sí? ¿Está aquí conmigo? Entonces usted tiene que tener un punto medio con respecto a usted. Y cada vez que usted lea la palabra de Dios, subraye en su Biblia de papel, subraye las palabras que le brincan. Hay palabras que saltan como si estuvieran en negritas. Subraye las palabras, jóvenes, subrayen las palabras que les llamen la atención, las palabras que no
entiendan. Escríbanlas en un cuaderno y desarrolle estas 3 preguntas que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque leemos la Biblia sin entender el carácter de Dios. ¿Y sabe qué? Seguimos caminando como cristianos sin entender que Dios, es el mismo. El pastor nos ha enseñado mucho la ira pasiva de Dios en esta temporada, porque en el Antiguo Testamento veíamos la ira activa de Dios. Si no ha visto ese mensaje, búsquenlo en YouTube. Es bien importante que usted entienda que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y para Dios, amados, el pecado es pecado. Y la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Entonces, si nosotros estamos con un pecadillo por ahí, pues entonces estamos en, ¿cómo? A ver, dígalo. En muerte. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Esa es la llave, el arrepentimiento. Si yo tengo un pecadillo, el que sea, para Dios es un pecadote, ¿sí? Y mi responsabilidad es venir delante de Dios y decirle, me arrepiento y no lo vuelvo a hacer. Amén. Yo les decía en el seminario de matrimonios el jueves, que déjenme le digo que empezamos un montón de matrimonios y adivine qué. Claro que no. Si se trata de alinearnos, no todos van a permanecer, no todos van a seguir. Desgraciadamente, cuando debería de ser al revés. Si esto hace que mi matrimonio pueda avanzar, si esto hace que mi matrimonio pueda ser mejor, pues yo me alineo, vengo, avanzo, aunque me duela tantito, ¿no? ¿Sí o no? Y yo les decía el jueves que Dios, amados, fíjese bien lo que le voy a decir, Dios no patrocina los sueños que no están alineados a su corazón. Dios patrocina los sueños que tienen que ver con su propósito. ¿Sabía usted eso? Porque todo se trata de Dios, porque fuimos creados para Él y por Él, y siempre que me pare aquí yo se lo voy a decir. Fuimos creados para Él y es nuestra responsabilidad como vasijas en sus manos cargar su gloria. ¿Nos va a doler? Claro que nos va a doler. Claro que nos va a doler. Y cuando Dios quiere hacer algo contigo, te va a sacar de la zona de confort. Los seres humanos caemos muy rápido en la zona de confort. Nos acomodamos. Pero tenemos que salir de esa zona de confort. Un guerrero nunca está en la zona de confort. Un guerrero siempre está alerta. Y sabe que va a venir un ataque y está alerta. ¿O a poco está? No, hombre, todo está bien. Ya alarmé. Esta semana no tuve ni un ataque. La próxima, pero la próxima, ¿quién sabe? Usted tiene que estar alerta. Y Dios va a patrocinar los sueños que tengan que ver con su propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Su gloria en nosotros. Fuimos creados para la gloria de su santo nombre. Su gloria en nosotros es el propósito. El que yo sea profeta, evangelista, maestro, pastor, ese es el ministerio a consecuencia, ¿sí? Pero el propósito es que usted cargue su gloria. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y los ministerios es la manifestación, es cómo vamos a manifestar su gloria. Si yo soy evangelista, ¿qué tengo que hacer? Dar fruto y multiplicarme. ¿Sí? Si yo soy maestro, ¿qué tengo que hacer? Dar fruto y multiplicarme en los niños, en los jóvenes. El ministerio es la consecuencia de lo que yo estoy cargando con respecto a Dios. Y vamos a hablar sobre el carácter. ¿Y qué es el carácter? El carácter viene del griego
carácter, que significa grabado, una marca grabada que me distingue de todos los demás. Ese es el carácter. Una marca que se imprime, que se pinta, que se esculpe y me hace distinguirme de todos los demás. Y es peculiar de cada persona. Fíjese qué interesante, porque todos sabemos que nuestro Dios es un Dios personal, que me habla a mí diferente que a usted, que al hermano, que a la hermana, que al niño, que a la niña, porque Dios es un Dios personal. Entonces Dios tiene una marca, un carácter, una formación del carácter para cada uno de nosotros diferente, peculiar. ¿Sí? Nuestra naturaleza se tiene que distinguir de la naturaleza de los demás. ¿Por qué? Porque si Cristo vive en mí, entonces yo tengo que tomar la forma de Cristo. Yo tengo que parecerme a Cristo. ¿Sí o no? Eso es el cristianismo. Eso es el cristianismo, que yo me parezca cada vez más a Cristo. Si Dios desde el inicio me pensó a su imagen y semejanza, entonces ¿a quién me tengo que parecer? ¿A mi mamá? ¿A mi papá? ¿Al hermano de allá enfrente? No, me tengo que parecer a Cristo. Tengo que ser formado con el carácter de Cristo. Nuestra idea tiene que calibrarse al ideal de Dios sobre nosotros. Y ese ideal es que usted y yo, como cristianos, manifestemos el carácter de Cristo. Miren lo que dice Gálatas 4:19. No lo estoy regañando, pero quiero que ponga mucha atención, porque ¿sabe qué? Necesitamos hacer la diferencia. Miren lo que dice Gálatas 4:19. Hijos míos, otra vez sufro dolores de parto hasta que Cristo se forme en ustedes. Fíjese nada más. Yo quiero decirle, déjeme le digo que yo a veces tengo dolores de parto y ya no tengo matriz. Y a veces he estado ahí atrás danzando en la alabanza y me acerco y le digo, Rosy, ora por mí. O estoy en mi casa orando y siento dolores de parto. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos nosotros como pastores orar y enseñarle a que usted tiene que crecer, que tener el carácter de Cristo. Y yo no lo había relacionado, he leído muchas veces este versículo, pero cuando realmente pastoreamos, cuando realmente nos ocupamos, no nos preocupamos, porque cualquiera se puede preocupar, cuando realmente nos ocupamos de cada uno de nosotros, y ustedes saben que nos ocupamos de cada uno de ustedes, cuando realmente nos ocupamos, amados, sufrimos dolores de parto, como si estuviéramos pariendo hijos de veras, cuates, chayotes, así como. Sí, es verdad eso que dice Pablo. Otra vez sufro dolores de parto hasta que Cristo se forme en ustedes, hasta que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Esa forma es la que usted y yo tenemos que caminar día con día. Pero amados, eso exige que seamos diligentes, que abramos nuestro entendimiento y que seamos diligentes. Segunda de Pedro 1:5, le voy a dar muchos versículos porque quiero que todo lo que yo le diga esté acompañado de la palabra de Dios, para que usted vea qué es lo que Dios quiere sobre cada uno de nosotros en este tiempo, en esta temporada. Segunda de Pedro 1:5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe
virtud. Y a la virtud, conocimiento. O sea que si nosotros nos comportamos como hijos diligentes, vamos a caminar en esa fe, pero no es mi fe, porque la fe es Cristo, es el autor y consumador de la fe. Entonces yo tengo que caminar en Cristo diligentemente para tener el conocimiento de Dios, y el único que me va a dar ese conocimiento se llama Cristo. Por medio de Cristo es que yo voy a tener ese conocimiento con fe, creyendo. ¿Sí? En la actualidad se considera, amados, que los niños están listos para tomar decisiones. ¿Se ha visto eso? Que no hay que ponerles límites porque se pueden traumar. ¿Sí o no? No le digas que no, porque el cerebro no entiende la palabra no. No le digas que no, porque lo estás limitando y tiene que expandir su creatividad. ¿Sí ha oído semejantes cosas? No le digas que no puede eso, porque se puede traumar. Hoy tenemos adolescentes rebeldes, enojados. ¿Sabe por qué están enojados? Porque no tienen dirección en su vida, no saben para dónde van. Es como si estuvieran flotando en el fondo, ahí en el medio del mar, y viene un huracán. Y como los papás no les dieron dirección, no les pusieron límites y no les dijeron que no, ellos están enojados. ¿Y sabe qué? Tenemos adultos con falta de dirección, que no tienen resiliencia. Tenemos adultos súper complacientes que no saben decir que no. Y están cada vez más frustrados y cada vez más cansados porque se agotan tanto por quedar bien con toda la gente, menos con Dios. Tenemos una falta de dirección a causa de que no hemos sido diligentes. Y el resultado de todo esto es que no estamos siendo enseñados en ser abnegados. No les estamos enseñando a los niños ni a los jóvenes a negarse a sí mismos. Quiero esto, quiero aquello, ¿y tus deberes? Ay, no se quieren negar. No estamos enseñándoles a negarse a sí mismos. Venimos al altar, amados, exigiéndole a Dios. Venimos al cristianismo y le enseñamos a la gente que puede venir a Dios y exigirle a Dios. Pero Dios no patrocina los sueños que no están alineados a su corazón y a su propósito. No podemos abaratar el evangelio. No podemos decirle a la gente, ven a Cristo y todo se te va a resolver, mira, todo va a estar bien suave, porque esa es una mentira. La palabra de Dios dice que tendremos aflicciones, pero nosotros tenemos la esperanza en Él, porque Él ya venció y es totalmente diferente. Tendremos aflicción, tendremos situaciones difíciles, pero Él ya venció y nosotros vamos a ser vencedores. Es muy diferente. Amén. Es muy diferente. Nosotros tenemos que abnegarnos, negarnos a nuestra carne. Negarnos, morir a nosotros mismos, negarnos, porque ¿sabe qué? El que no sabe negarse a sí mismo no tiene voluntad. Al que le falta abnegación es un hombre, es una mujer débil, débil de carácter. Está aquí conmigo, no se me duerma. Fíjese lo que le estoy diciendo. Aquel que no se niega a sí mismo es débil. Porque no puede decirle no al pecado, porque no puede decirle a Dios, voy contigo, me consagro a ti. Aquel que no se niega a sí mismo, dice la palabra de Dios, que es un cobarde. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso no es un cobarde, aquel que no sabe decirle al pecado no.
No entiende que en Cristo tenemos el poder, la autoridad, incluso, amados, para tomar la decisión de qué es lo que estamos pensando o qué es lo que queremos pensar. Y andamos dándole vueltas y masticando los pensamientos que el diablo viene y trae a nuestra vida. No sirvo para nada. No voy a lograrlo. No voy a poder. Esos son pensamientos que no vienen de Dios. Ese no es el diseño que Dios tiene para tu vida. Y a veces perdemos más horas haciendo el trabajo a Satanás que pensando lo que tenemos que hacer. La vida cristiana, amados, no tiene su fin en el nuevo nacimiento. El nacer de nuevo es el principio. El arrepentimiento es la llave que Dios me ha dado para meterla en esa chapa, en esa puerta que es Cristo. Cuando yo me arrepiento de mis pecados, agarro la llave, esa llave poderosa que abre la puerta para entrar al reino. Pero ahí no termina todo. Ahí es donde empieza mi vida como cristiana. El primer paso es arrepentirme, luego abro la puerta para entrar al reino, pero yo tengo que aprender a caminar en el camino que es Jesucristo. Jesús es el camino y yo tengo que caminar en el camino que es Cristo. Jesús es la vida, ¿sí? Jesús es la palabra. Se trata de Jesús, no se trata de mí. Si yo hago la voluntad del Padre, por medio de Cristo Jesús voy a tener plenitud de vida. Entonces todas las cosas me serán añadidas, ¿sí o no? Pero eso ya no va a ser importante, amados, porque ya hay plenitud en mí. Y yo ya no voy a necesitar todo lo que el mundo quiere y necesita, porque yo ya tengo plenitud. Entonces esas cosas que me serán añadidas no lo van a hacer todo en mi vida. ¿Sí está aquí conmigo? Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez en Cristo Jesús. Hasta que todos lleguemos a la medida, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud en Cristo Jesús. A lo mejor Cristo viene antes, a lo mejor no lo voy a lograr en esta tierra, pero me tengo que esforzar día a día en que su carácter sea formado en mí, en que Cristo sea formado en mí. Juan 1, versículos 11 y 12 dice: vino a su propio mundo. Otras versiones dicen: a lo suyo vino, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Fíjese lo que dice: a los que creyeron en Cristo, a esos tienen el privilegio de ser hijos de Dios. Cuando una persona, amado, se arrepiente de sus pecados y acepta a Cristo como Jesús, como Salvador de su vida, como Señor de su vida, nace en la familia de Dios, pero es un bebé espiritual. Pero nace con la capacidad de crecer de manera integral, o sea, en todas sus áreas, así como Cristo lo hizo. Porque dice Lucas 2:52 que Jesús crecía ¿en qué? En sabiduría, en estatura y en gracia. Así usted y yo tenemos la misma posibilidad. La vida, amados, de los creyentes, de nosotros como hijos de Dios, tiene que ser formada, tiene que ser moldeada, tiene que ser esculpida, tiene que ser grabada, tiene que ser pintada, porque eso significa carácter, pero a la imagen de Cristo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4:17, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El carácter de Cristo se tiene que reflejar en mí como se reflejó cuando caminó sobre esta tierra. Debe ser el mismo en mí que el que fue cuando leemos los evangelios. Acuérdense que los evangelios no son un concepto.
Los evangelios son la persona de Jesucristo. Cristo es el evangelio. Así que el carácter de Cristo se trata de grabar, de esculpir, de diseñar, de pintar, de moldear la vida de Cristo en cada uno de nosotros. La vida de Cristo en mí, dígalo, la vida de Cristo en mí. La vida de Cristo en mí tiene que ser grabada, formada, pintada, modelada. Y mientras somos probados, amados, mientras tenemos pruebas, el carácter de Cristo está siendo formado en nosotros. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que cuando tenemos una prueba, pensemos cómo reaccionaría Jesús. ¿Cómo reaccionó Jesús cuando estaba en el huerto de Getsemaní? Que le dijo: Padre, pasa de mí esta copa, porque yo no quiero pasar por este tremendo suplicio que voy a pasar. Yo no quiero pasar por eso. Quítala de mí, pero no se haga mi voluntad. ¿A poco Cristo se quedó sentado ahí en el Getsemaní? ¿Vea que no? Fue a donde tenía que ir. Y cuando tenemos algo, cuando nos pasa algo, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de ir a trabajar? No. Pero sí dejamos de venir a la iglesia. ¿Sí o no? Primera de Pedro 2:2 dice: como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación. Crecer en griego es auxano, así se dice, crecer en griego. ¿Y sabe qué? El crecimiento saludable de un organismo, de cualquier organismo, es hasta dar fruto, el fruto deseado y esperado. Si usted siembra un arbolito de limón, yo tengo un árbol de limón en mi casa, que es su casa, y yo estoy esperando con ansias que me dé el fruto, y ahí voy y le echo abono y voy y le pulverizo cáscara de huevo porque necesita calcio, y voy y le echo y el pastor lo riega y yo voy y le hablo y le digo ándale, y luego tengo una parra también y voy y le digo ándale ya, unas uvitas por ahí, porque estoy esperando ese fruto, ¿sí? Pero tiene que pasar un proceso. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros llegamos a dar fruto, ese fruto esperado por parte de Dios, ese fruto que todos necesitamos dar, en ese momento significa que usted está listo para reproducirse en otros hijos de Dios. Así que yo le pregunto, de 1 de enero 2023 a esta fecha, ¿cuántas personas ha traído usted a la iglesia para ser discipulados? ¿Cuántas personas ha traído usted a la iglesia para ser discipulados? Y si los ha traído y no se han quedado, créame que no es ni responsabilidad de la alabanza, ni responsabilidad mía, ni del pastor. Es responsabilidad de cada uno de nosotros, porque la palabra que se da aquí es una palabra buena, es buen pan, hay bendición y hay vino que se derrama del altar. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. A ver, ¿por qué está usted sentado aquí? Porque usted sí está entendiendo. ¿Sí está aquí conmigo? Si usted sí está entendiendo, entonces usted tiene que transmitir eso que está entendiendo. Tiene que transmitirlo para que dé fruto, y fruto abundantemente, como Dios espera. Amados, ¿qué no dice la palabra de Dios? Que Él quiere que todos procedan a arrepentimiento y que ninguno se pierda. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo como hijos de Dios? ¿Solamente venimos a calmar nuestras emociones? ¿O realmente estamos entendiendo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? El pastor y yo nos hemos preguntado una y otra vez, de años atrás, y lo hemos comentado con otros pastores: ¿por qué la iglesia de Cristo no impacta? A ver, ¿por qué un colectivo pequeño de 1.3% en un país mueve hasta las leyes
Un colectivo de colores mueve hasta las leyes. Y nosotros que tenemos el poder y la autoridad en Cristo Jesús, no podemos impactar. Tenemos que seguir intentándolo. Tenemos que madurar. No, seguir a Cristo es de valientes. Seguir a Cristo es de valientes. Ah, no, claro que sí. Y lo vamos a seguir intentando. Pero yo tengo que, como madre espiritual de esta casa, tengo que confrontarlo y decir, ¿qué está haciendo usted? Porque Dios me confronta a mí, me dice, ¿qué estás haciendo, Yeli? ¿Sí? ¿Estás hablando de lo que yo quiero que hables? ¿O te estás escondiendo solamente ahí atrás? O sea, Dios me confronta a mí. Exactamente. Y lo hemos predicado aquí. La mente humana está muy dispuesta a escuchar lo que quiere, lo que le hace sentir bien. ¿Sí? Por eso, si nosotros estuviéramos solamente motivándolos y sí, que tiene, que usted siga pecando, no hay ningún problema, sígale así, al cabo Cristo ya pagó, siga pecando, no pasa nada. Si yo nomás estoy motivándolo y sobándole las emociones, créame que ya no cabíamos aquí, créame lo que ya no cabíamos aquí. Pero esa no es la responsabilidad que Dios nos dio al pastor y a mí. La responsabilidad que Dios nos dio al pastor y a mí es que usted pueda entender que hay más allá de lo que hasta ahorita tiene. Que hay más allá en Cristo que lo que hasta ahorita tiene. Y que el Señor quiere y desea con todo su corazón que ni uno se pierda, sino que todos procedamos a arrepentimiento. Amén. Así es, así es. Y qué bueno que dices eso, hermana Luli, porque fíjate, cuando yo entrenaba equipos de ventas, yo creo que entrenar equipos de ventas lo hice 30 años de mi vida. Y cuando yo entrenaba a los equipos de ventas, lo primero que les decía es, usted cuando vaya a salir a ofrecer su producto, consiga 20 nos. Si usted en un día consigue 20 nos, yo le doy permiso que se raje. ¿Sí? Y adivine qué, nadie conseguía 20 nos. Yo muy osadamente decía 20 nos, ¿verdad? Pero no los conseguían, entonces no se rendían. Así que nosotros no nos rindamos, porque lo más difícil de llevar es el evangelio de Jesucristo, porque llevamos una persona, no llevamos un concepto, y la gente está acostumbrada a los conceptos. Dime qué hago rápido, dime ABC para hacerlo rápido. ¿Cómo le hago para salir de esta bronca? ¿Cuántas vueltas me doy? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Qué me rezo? Pero rápido, quiero salir de esto rápido. ¿Sí o no? En cambio, venir a Cristo, como bien lo dices, hermana Luli, es un proceso. Pero usted tiene que saber que el carácter de Cristo se tiene que formar en usted, que no es cosa fácil, pero sí se puede, porque si está en la Biblia es porque sí se puede. Amén. Fíjese lo que dice Romanos 1:17. Pues el evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos por medio de la fe, de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras. El justo por la fe vivirá. Así que si yo voy a hablarle a la gente con fe, el que esté listo para oír, que oiga, y que oiga la palabra de Dios. Una vida en Cristo, amados, es una vida de intercambio.
Yo vengo y le traigo mis pecados, yo vengo y le traigo mi basura, yo vengo y le traigo mi inmundicia. Y el que me da vida. No es un intercambio justo, ¿verdad? Uno dice, vengo y te traigo todo este cochinero y tú me das vida y vida en abundancia. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Si entiendo bien ese intercambio, yo tendría que vivir todos los días de mi vida, a cada instante, agradecida con Él. Porque vengo y le traigo todo lo que pues a Él ni le sirve. ¿Sí? Ayer le decía yo a alguien en un local, yo le pregunté por qué no iba a la iglesia, allá en el sur, allá bien lejos. Y él me dijo, pues sí voy de vez en cuando, pues no es lo mío. ¿Verdad? Y yo dije, wow, no es lo mío. A ver si cuando se esté muriendo va a ser lo de él, ¿verdad? Honestamente. ¿Por qué? Porque, amados, todos tenemos eternidad. Pero depende de nosotros para dónde vayamos a ir. Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahorita le voy a decir todo lo que le dije, pero quiero que lleguemos a ese punto final. Y Colosenses 3, del 10 al 15, nos habla sobre despojarnos del viejo hombre. Nos habla de vestirnos del nuevo hombre, de tomar esas vestiduras nuevas. Nos habla de un cambio de actitudes según las actitudes de Cristo. Nos habla de nacer de nuevo, de arrepentirnos, de estar dispuestos a avanzar, de despojarnos. Amados, si nosotros caminamos como Cristo caminó, vamos a impactar no solamente a las personas, sino todo lo que esté a nuestro alrededor. Porque si Cristo vive en mí y yo he aprendido a negarme a mí misma, ¿qué es lo que voy a manifestar? Voy a manifestar la divinidad de Cristo. Entonces la gente realmente va a aprender a rendirse a Jesús. ¿Sí? Yo le digo al Señor, Señor, yo quiero ser aunque sea la sombra de Pedro. ¿Sí o no? La sombra sanaba, pues yo aunque sea ser la sombra, ya no Pedro, voy a ser la sombra aunque sea. Entonces, ¿qué queremos ser? ¿Qué queremos ser para el reino de los cielos? Necesitamos crecer, ser formados, vestirnos de ropas nuevas. Y a veces sentimos ese mover de Dios y vienen y nos dicen, el Señor está soltando vestiduras. Yo se los he dicho muchas veces, el Señor quiere ponerte vestiduras nuevas. Y yo le digo, levanta por lo menos los brazos para que te caiga el vestidito. Y la gente, aleluya, gloria al Señor. ¿Quiere un vestido nuevo, hermana? Sí. Levante los brazos. No, que me da vergüenza. Si la palabra dice vestíos, vea que no dice y vendrán los ángeles de Dios a vestirte. Vea que no dice eso. Yo me tengo que vestir, yo tengo que agarrar esas vestiduras y ponérmelas. Yo tengo que caminar en eso, en esa visión que Dios me está dando. ¿Por qué? Porque Dios me quiere tanto que me va a dar mi cuartazo. Dice la palabra de Dios que Dios, el que ama, disciplina. Yo no soy una hija de cristal. Soy una hija resiliente que va a entender que cuando Dios me dé el barazo, lo tengo que asumir. Y no va a decir, no, ya me voy porque ya me dio un barazo Dios. Pues Dios me ama y Dios me va a corregir. Entonces, si la palabra de Dios dice que yo me vista del nuevo hombre, significa que me voy a negar a mi carne, a mis deseos, a mis anhelos, para cumplir los anhelos de Él. Amén. Juan 13:35 dice, si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Amados, de veras, no aquí, pero déjeme le digo que yo he oído cada barbaridad y lo vemos en las redes sociales, gente vestida con vestiduras pulcras y blancas, dándole hasta por debajo de la lengua a todos los cristianos, pastores y todo, hablando como si fueran teólogos. Por favor,
Por favor, si no le gusta lo que el otro está poniendo, aunque no esté bien, ¿para qué le dice? Mejor ore, enciérrese ahí en el secreto. ¿Por qué se andan peleando? Ustedes no, pero ¿por qué se andan peleando en las redes sociales? ¿Sí me explico? ¿Por qué insultan a los pastores? Si no le gusta, no lo siga. Tenga discernimiento. No sigan, y no porque diga de Cristo. Es de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor está conmigo. No porque diga Cristo, cristiano, ahí vamos. Es de Cristo, ahí vamos. Tengamos discernimiento. Tengamos discernimiento y realmente manifestemos que somos semejante a Cristo. Amémonos los unos a los otros, porque el que no ama a su hermano, amados, no conoce a Cristo. ¿Usted sabe cuántas veces me han apuñalado por la espalda? ¿Usted sabe cuántas veces me han insultado, me han mugroseado y me han pateado? ¿Usted tiene idea cuánta gente que yo he levantado, que he restaurado, me ha insultado? ¿Usted tiene idea de cuánta gente? ¿Y sabe qué? Yo sigo bendiciéndolos y yo sigo amándolos. No me junto con ellos, pero yo sigo amándolos. Sí, pues ¿para qué me junto con ellos? ¿Que no dice la escritura que me junte con sabios? Sí. Entonces tenemos que manifestar a Cristo. Tenemos que manifestar a Cristo y enseñarle a nuestros hijos que la frustración, cuando nos sentimos frustrados, es una oportunidad para mejorar. Ahora, si no salen las cosas como los jóvenes quieren o los niños están pensando, ya están frustrados. Hasta hay jóvenes aquí, no voy a decir lo que a veces piensan, ya no quieren vivir, ya no quieren vivir. Pero la frustración, tenemos que enseñarles que la frustración, amados, realmente es un proceso de retroalimentación. Cuando yo me frustro por algo que no me salió bien, es una oportunidad para hacerlo bien. Es un proceso que me va a ayudar a mí a levantarme, no a morirme. Sacar el carácter de Cristo, porque una vida sin tropiezos, amados, impide el desarrollo natural del ser humano. Una vida sin tropiezos impide que nosotros saquemos mecanismos de defensa para avanzar. El carácter de Cristo tiene que estar formado en nosotros. Debemos de trabajar en eso, porque ¿sabe qué? La inteligencia, las facultades mentales, los dones, los talentos, todo lo que Dios nos ha dado, no constituyen el carácter. Los procesos son los que constituyen el carácter. Eso es lo que forma nuestra vida como cristianos. ¿Sí está aquí conmigo? ¿Se siente regañado? ¿No? Pues debería, no es cierto. No es cierto. Déjeme le digo, cuando usted se sienta frustrado, gloria al Señor por eso, porque eso lo va a hacer cambiar de rumbo. Porque un carácter noble, íntegro, no se hereda, no se impone por las manos. ¿Sabe qué? Se trabaja. No se nace con un carácter, se nace con personalidad, con temperamento. El temperamento va formando la personalidad. El temperamento es el conjunto de características que usted tiene por parte de sus padres, sus abuelos, bla, bla, todo eso es el temperamento. Y el temperamento se va formando mediante usted va siendo educado en los medios ambientes en los que usted va siendo educado. Pero el carácter se forma con los procesos. Y yo lo he dicho una y otra vez, todos los que estamos aquí en Pacto Vivo, nos unen los procesos. Hemos pasado cosas difíciles. Mira lo que dice Éxodo 34, versículos 6 y 7, ya voy a ir terminando. Nomás deme 5 minutos más. Pasó delante de Moisés diciendo en voz alta, el Señor,
Dios tierno y compasivo, son características de Dios. Tierno y compasivo, paciente y grande en amor y verdad. Van 5. Por 1000 generaciones se mantiene fiel a su amor. Y perdona la maldad, perdona la rebeldía y el pecado. Pero no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos y en los bisnietos y en los tataranietos. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Y yo quiero que reflexione, amados, si la paga del pecado es muerte, usted y yo deberíamos de estar muertos. ¿Sí o no? Usted y yo deberíamos estar muertos. Y esto fue lo que yo le dije al hombre el día de ayer. Si la paga del pecado es muerte, no somos inocentes, somos culpables, todos somos pecadores, ¿verdad? Y para poder ir al cielo necesitamos a Cristo aquí adentro, aquí en nuestra vida, dándonos la dirección. Y yo le dije a ese hombre que mi esposo y yo no habíamos sido llamados a emocionar a nadie, a moverle las emociones para que usted esté muy a gusto. Nosotros fuimos llamados para que usted descubra, para que usted trabaje y para que usted empiece a formar el carácter de Cristo, la mente de Cristo. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Amén. Entonces, si la paga del pecado es muerte y Dios no deja sin castigo al culpable, tenemos que medirnos con la vara que Dios nos mide. Y lo llevé a los 20, a los 10 mandamientos en Éxodo 20. Y le dije, en el versículo 1 dice, Dios habló y dijo estas palabras. En el versículo 2 dice, yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, que te sacó del pecado, donde eras esclavo. No tengas dioses aparte de mí. Y yo le dije, ¿cuántos dioses hay en su vida? Y no estoy hablando de estatuitas. ¿Cuántos dioses hay en su vida? ¿Cuántas cosas pone usted antes que venir a la iglesia? ¿Culpable o inocente? Dígalo, somos culpables. ¿Sí? No te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, celoso, que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, en sus nietos y en sus bisnietos, pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Y le dije, ¿alguna vez has blasfemado en contra de Dios? No. ¿Alguna vez has hecho un chiste de Cristo? Una frase así como que se oye muy chic sobre Cristo. Eso es una burla. Y hoy por hoy hay un espíritu que se llama el espíritu de la hiena, que se burla y que se come a las personas. Entonces, burlarse de Cristo, burlarse de Dios, es un chiste. Y yo le dije, ¿alguna vez has tomado el nombre de tu mamá en vano? ¿Has hecho un chiste con el nombre de tu mamá? Y yo se lo pregunto a usted. ¿Usted ha hecho un chiste con el nombre de su mamá? ¿Verdad que no? ¿Por qué no? Porque es mi mamá. Porque merece respeto, Luli, exactamente. Entonces, ¿por qué hacemos chistes de Cristo? ¿Sí? ¿Por qué no tomamos el nombre de Cristo, de Dios, como lo que es? Al cabo me va a perdonar. ¿Culpables o inocentes? El versículo 9 dice, trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Versículo 10, pero el séptimo día es el día de reposo consagrado a Dios.
No hagas ningún trabajo en ese día, ni tampoco tu hijo, tu hija, tu esclavo, tu esclava, tus animales, etcétera, etcétera. Un día para Dios. ¿Realmente le damos un día a Dios? ¿Realmente venimos? Yo sé que ustedes están aquí, quiero que me entienda esto, porque a la hora que usted le quiera confrontar a alguien para que entienda que el evangelio no es cualquier cosa, tenemos que saberlo, amados. ¿Realmente le dedicamos un día a Cristo o lo hacemos de vez en cuando? Son 2 horas, 2 horas el domingo y 2 horas el miércoles. O sea, ni siquiera es un día, amados, por favor. ¿Culpables o inocentes? Número 12, jóvenes, hijos, honra a tu padre y a tu madre para que vivas una larga vida en la tierra que te da el Señor. Honramos a nuestros padres, les hacemos caso en todo o renegamos. ¿Culpables o inocentes? No matarás. Ay, es que yo no he matado ni un cristiano, qué bueno, pero ha calumniado y ha hecho chisme. Y eso dijo Jesús, ¿no? ¿Culpables o inocentes? No cometerás adulterio. No, yo no he tenido ninguna relación extramarital. ¿Y el adulterio espiritual? Ni con la mente, amados, ni en los sueños. Si usted ha soñado que sale con Brad Pitt o con que tiene de novia, no sé, a la Mujer Maravilla, no sé, yo no sé de artistas. Si usted ha soñado que sale a pasear con alguien más que no es su esposo o su esposa, eso es adulterio. Así que pídale perdón a Dios. Ni con la mente, dijo Cristo. Pues no sabe, pero ni con la mente. No robarás, por más pequeño que sea. Y si yo le pregunto, ¿usted se ha robado algo? Así, aunque sea chiquitito, un chicle que se haya robado, para Dios es robo. ¿Culpables o inocentes? No digas mentiras. ¿Cuántas mentiras? Mentiras piadosas, mentiras buenas, mentiras chiquitas. ¿Culpables o inocentes? No envidies, no codicies la casa, el trabajo, porque los impíos, oiga, yo he oído cristianos que los impíos, porque ellos sí tienen y yo no tengo. Eso es envidia. Porque dice la palabra, no veas a los impíos lo que tienen. Eso es envidia. ¿Sí? ¿Culpables o inocentes? Somos culpables, amados. Póngase de pie, por favor. Somos culpables. Y dice el versículo 20, voy a leerle solamente la porción que quiero que usted se lleve. Porque el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, amados. Y el versículo 20 dice, no tengan miedo, porque Dios ha venido para ponernos a prueba. Y para que siempre sientan el temor de Él, a fin de que no pequen. Cuando nosotros nos damos cuenta que somos pecadores delante de Dios, que todos somos pecadores, todos los que estamos aquí somos pecadores, todos los que estamos aquí le hemos fallado a Dios. Pero Dios quiere que procedamos a arrepentimiento. Dios quiere que nos demos cuenta. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene tantas cosas que darle. Pero lo primero que tiene que prosperar antes que todo es su alma. Lo primero que tiene que estar alineada, sana, calibrada es su alma. Dios quiere trabajar y formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Amados, la ley no es tan difícil. Porque si amamos a Dios, cada vez que yo quiera decir una mentirilla, me voy a detener. Cada vez que yo quiera robarme estos post-its que están aquí, voy a decir, no son míos, por amor a Dios. Cada vez que yo quiera tener pensamientos de lujuria, de adulterio en mi cabeza, yo voy a decir no.
Cada vez que yo quiera dejar de venir a la iglesia, yo voy a decir no. No, porque yo necesito ser formada. Porque yo necesito ir al campamento para ser entrenado. Así que cada vez que usted quiera fallar, acuérdese de lo que Dios quiere hacer en su vida. Amados, todavía no hemos visto el derramamiento poderoso del Espíritu Santo. Hemos visto muchos milagros y vamos a seguir viendo milagros, pero necesitamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Como decía Sanet, necesitamos ser transfigurados en esa figura de Jesucristo, en ese varón perfecto, fuerte, valiente, que se negó a sí mismo, negó su carne, dio su carne. Lo azotaron, amados, azotaron, le despedazaron la carne para que usted y yo hoy pudiéramos estar aquí adorándole. Hoy es el Yom Kippur, hoy es su Yom Kippur. El Yom Kippur es un día para los judíos al año, para nosotros es todos los días en Cristo Jesús. Hoy es el día del arrepentimiento y el día de la reconciliación con Dios. Hoy es el día que usted y yo necesitamos para decirle: Señor, perdóname porque me he dado cuenta que si me mido con tu vara, me falta mucho. Pero hoy tomo la decisión de rendirme a ti. Hoy tomo la decisión, Señor, de que Cristo empiece a ser formado en mí. Hoy es el día del arrepentimiento y la reconciliación. Hoy es el día que el Señor ha hecho para que podamos glorificar su santo y precioso nombre. Y yo quiero pedirte que cierres tus ojos. Si quieres venir al altar, si quieres ahí en tu lugar arrodillarte, arrepentirte. Yo quiero decirte que tienes que ser reverente, porque Él es el Dios Todopoderoso, porque su misericordia es para siempre, y porque nos damos cuenta que, amados, le fallamos, porque nos damos cuenta que realmente somos pecadores, y que si nos medimos como Él quiere medirnos, amados, nos falta mucho. Pero hoy es el día para que te des cuenta. Hoy es el día para que le digas a Dios: necesito un nuevo comienzo. Necesito un nuevo comienzo. Y quiero orar por ustedes, amados. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante del trono de tu gracia, Señor, sabiendo que medidos por ti, Señor, somos culpables y nos merecemos, Señor, la paga que tu palabra dice. Y la paga del pecado, Señor, es muerte. Y hoy venimos, Señor, a entregarte nuestros pecados, nuestra inmundicia, Señor. Venimos a hacer ese intercambio en el altar, entendiendo que te hemos fallado. A veces caminamos, Señor, pensando que porque ya venimos a la iglesia todo está bien en nuestra vida, Señor. Pero necesitamos, Dios eterno, desesperadamente que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Necesitamos, amado Señor, que tu presencia cada vez sea más. Que cada vez que yo quiera, Señor, pasar por alto y no negar mi carne, tú me digas, Señor, con tu Santo Espíritu: hey, necesitas negarte a ti mismo. Señor, que cada vez que yo quiera faltar a la iglesia por cualquier situación, yo sepa que primero estás tú. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada varón, bendigo a cada mujer, bendigo a cada niño, bendigo a cada joven, Señor. Bendigo esta iglesia, bendigo este remanente que tú estás formando, que tú estás madurando, que tú estás calibrando a tu corazón, Señor. Sabemos, Señor, que la vida con Cristo no es fácil, pero tú, Dios eterno, nos llevas con tu mano. Tu palabra dice que tú enderezarás lo torcido.
que tu diestra nos va a sostener. Sopla, Espíritu Santo, sopla sobre cada uno de nosotros, Señor. Sopla, Espíritu de Dios, sobre cada varón, sobre cada mujer, sobre cada niño, sobre cada joven, Señor. Sopla y llénanos de tu presencia, Señor. Danos la fuerza, la fortaleza que necesitamos. Pon el querer como el hacer en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, porque queremos manifestar tu gloria en nuestra vida. Porque necesitamos, Padre, que Cristo sea cada vez más formado en cada uno de nosotros. Que cuando la gente nos vea, Señor, vea a Cristo en cada uno de nosotros. Señor, que tu rostro sea reflejado. Que tu misericordia nos alcance día con día. Que nuestra alma prospere, Señor, y que tus bendiciones nos persigan. En el nombre de Jesús. Amén.